no pueden mostrar hechos. Si la disputa electoral fuese por poner los hechos sobre la mesa, si fuese de un lado, mirá, nosotros hicimos esto y ustedes hicieron esto, y a partir de ahí entonces nosotros como sociedad, como pueblo, evaluar dónde fuimos más felices, dónde tuvimos más derechos, dónde vivimos mejor, al fin y al cabo, quizás la resultante electoral sería ciertamente más lógica. Y los gobiernos que mejor han gobernado en pos de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras tendrían más facilidad para ganar una elección. Pero sin embargo, y lamentablemente, no discutimos eso en esta campaña electoral. Y por lo general no se discute eso en la política. ¿Por qué? Porque los medios, algunos medios en particular, meten permanentemente la mano en esas discusiones políticas y lo que hacen es banalizarla. Y quiero agarrarme de esta palabra, de la palabra banalización. Estamos en un momento donde se está banalizando la política, volviendo a ensuciarla, a adjetivarla de todas cuestiones negativas. Y cuando se logra banalizar y despreciar la política, lo que se logra es banalizar el instrumento que tenemos para transformar la sociedad. Esta oposición, Burri, Larreta, Lustó, Morales, insisto, un solo pulpo con distintos tentáculos, pero son todo lo mismo, Lo que intentan es banalizarlo todo. ¿Para qué? Para que pierda peso, para que los hechos vividos, para que los sucesos que nosotros con los que hemos convivido, vayan perdiendo valor. Banalizan el endeudamiento. Y el endeudamiento genera la realidad económica que hoy tenemos. El endeudamiento genera que vos tengas que ajustar en algunos sectores. ¿Se podría haber evitado? Sí, claro, pero lo concreto es que lo tenemos. Banalizan los derechos. Entonces te reforman una constitución en Jujuy que te los quita. Total, no importa, parece que quien llega al poder tiene la posibilidad de quitar, de sacarlos. Banalizan la propia historia. ¿Se acuerdan? El negacionismo. Los que dicen no fueron 30.000, fue un número que se arregló en una mesa. Empiezan a manosearlo todo para que todo vaya perdiendo peso, para que todo vaya perdiendo valor. La palabra como un instrumento para reflexionar, como un instrumento que funciona como un disparador para ejecutar determinadas políticas, para la construcción de sentido, va perdiendo valor. Todo muy de a poco. Todo lo que se vivió se empieza a viciar de ese relato para que nosotros creamos que aquellos momentos en los que vivimos mejor y se fue feliz no fueron tales. La lucha, ¿saben qué? La lucha siempre es por la cabeza. Claro, como el poder dominante se quedó con la maquinaria de producción, se quedó con los medios de comunicación, ahora van por la cabeza. ¿La recuerdan a Margaret Thatcher? Espantoso personaje, ¿no? Margaret Thatcher alguna vez dijo, la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Fíjense qué interesante, porque aquí se da esta situación, construir hombres y mujeres que poco les importe la realidad que han vivido y se abracen de ese relato que se impone. Miren, me acordaba que Macri en uno de los actos que hizo cuando fue presidente, dijo que gobernar era decir. Dijo textualmente, gobernar es decir. Luego hizo una pausa y dijo la verdad. Bueno, es toda una discusión la verdad, ¿no? Pero fíjense, dijo gobernar es decir. Acuérdense de Alberdi, el que creó las bases de la Constitución, que alguna vez dijo gobernar es poblar. Claro, cuando vos decís poblar, estás pensando un orden social, un orden económico, un marco de convivencia, normas precisamente, para que aquellos territorios que vas a poblar los nutras de cierta organización. Perón dijo alguna vez, Juan Domingo Perón, gobernar es crear trabajo. Y Mauricio Macri dijo gobernar es decir. Y digo, qué interesante, porque entonces nos da los argumentos para sostener que Juntos por el Cambio, de la mano de Clarín, de la mano de La Nación, básicamente son una enorme política comunicacional, nada más. Son un enorme relato. Ellos que construyeron la idea del relato K, y cuando vos decís, pero ¿cuál fue el relato K? Si vos viste los derechos, si vos lo viviste y lo saben. Aunque ahora muchos odien a aquellos mismos que han vivido, pero lo saben, que no fue un relato, que hubo hechos concretos.
Lo sabía el mundo, lo sabía Duhovne cuando dijo que la Argentina estaba casi desendeudada y que los argentinos estábamos apenas un 5% endeudados, nada. Bien, ahora ellos son una maquinaria comunicacional que va por el alma, que va por la cabeza. Ustedes saben que me gusta mucho el cantautor cubano Silvio Rodríguez, que dice en una canción que la medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. Para eso no hay, ¿no? Para eso no hay una medicina. Bien, ahora, esta enorme política comunicacional que Juntos por el Cambio vuelve a entrar en una guerra mano a mano, y utilizo esta palabra con intención porque así juegan ellos, precisamente para instalar su propia verdad. Porque la lógica de los Durán Barba a hoy es que no importe la verdad. Importa lo que vos, lo que ustedes, lo que cada uno de nosotros y nosotras creamos que es verdad, no la verdad. Entonces, miren, si yo les digo que este cuadernito es verde, y ustedes me van a decir, no, Fernando, este cuadernito es naranja. Menos mal que Scioli ya no va a ser candidato, si no piensa que estoy en campaña. No. Bueno, si yo le digo que es verde, ustedes me van a decir, no, es naranja. Ahora, si yo manejo el 90% de los medios de comunicación y te insisto que es verde y te muestro que es naranja, pero te digo que es verde y te construyo un relato diciéndote que es verde y te construyo un entorno que te dice, no, pero míralo bien, es verde, no es naranja, es verde. Y te lo repiten sistemáticamente una y otra vez, una y otra vez. Miren, hay un punto en donde empezás a dudar y vos decís, no, no puede ser. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Porque quedó claro que, voy a un ejemplo que me viene ahora, quedó claro que Nisman se suicidó. Sin embargo, hay gente que sigue diciendo, a Nisman lo mataron, lo mandó a matar Cristina. Quedó claro que el endeudamiento lo llevó adelante Mauricio Macri. Sin embargo, hay muchos que dicen hoy que el endeudamiento lo hizo Alberto Fernández. Quedó claro que la Argentina la desarmaron, le hicieron implosionar con los tarifazos, destruyendo las pymes. Está claro, sin embargo, aparece Vidal diciendo que la crisis de endeudamiento es culpa del kirchnerismo. Te siguen diciendo que es verde cuando vos ves que el cuadrito es anaranjado. Ahora, la disputa es por eso, porque no pueden ir a escarbar la realidad. No pueden ir a recorrer los barrios y preguntarle cómo vivías antes y cómo viviste con el gobierno de Macri. Y cómo vas a vivir de cara al futuro con las mismas propuestas. Que en realidad, insisto, lo único que buscan es convencerte. Miren, me ha pasado a mí, me ha pasado y seguramente a ustedes que hablan con alguien que es consciente que con este gobierno vivió mucho mejor que con el gobierno de Macri, o vivió mejor que con el gobierno de Macri, pero que en el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner vivieron muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que con el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, siguen votando a la derecha. Siguen votando a las Bullrich, a Larreta. Y vos le preguntás, ¿por qué? Si vos sos consciente que entrabas a tu casa y tenías un plato de comida y que te podías ir de vacaciones y que el fin de semana podías ir al teatro o ir a comer afuera, ¿por qué querés seguir votando a aquel que te quitó todo eso? Aparte de quitarte el trabajo, aparte de reducirte la jubilación, aparte de todo lo que ya sabemos que hizo Macri. ¿Por qué? Y porque evidentemente el relato de ese poder dominante, esa política comunicacional que es la derecha en la Argentina, logró convencerte hasta de negar tu propia realidad. Y esto hoy nos pasa, y nos pasa mucho. Me acordé de otra cosa, Marcos Peña, recién lo mostraban. Marcos Peña, no sé dónde andará Marcos Peña, él es jefe de gabinete. Hay mucho que uno no sabe dónde andarán, ¿no? Que tienen que dar muchas respuestas, pero bueno, nadie se las pide. En el coloquio de IDEA, ¿vieron? Se juntan ahí empresarios, gente importante. Y en el primer coloquio de IDEA, que Marcos Peña lo abrió, había dos consignas, me las acuerdo muy bien. Una era, recordar engendra nuevos horrores, así como lo escucha. Recordar engendra nuevos horrores. Y otra frase decía, hay que aceptar cierta impunidad en pos de la paz. Fíjense lo que es un relato. Recordar engendra nuevos horrores. Recordar igual horror. En vez de recordar, sea el mecanismo por el cual vos traes al presente aquello que sucedió en el pasado, en lo bueno y en lo malo, para construir un futuro mejor. No, te dicen es el horror. No mires para atrás. Vos mirá para adelante, claro, porque si mirás para atrás, se caen unos a otros como fichita de dominó. Porque no pueden sostener nada en los hechos. Y esta es la discusión que hoy tenemos. Otra vez se quiere imponer el relato.
Y esto sí es un relato perverso. Un relato que busca destruir lo que ha construido, no un gobierno, lo que ha construido todo un pueblo. Claro está, de la mano de un gobierno. Hay un libro maravilloso, siempre se lo cito porque a mí me gustó mucho, que es 1984 de George Orwell, donde se vivía en un régimen autoritario. Y en ese régimen autoritario había 3 eslogans. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Esto es lo que quieren instalar hoy. Nos quieren hacer creer que la guerra, la persecución al que es distinto, al que piensa distinto, al que vive en situaciones de vulnerabilidad, ir a declararle a ellos la guerra, ir a recortarles derechos, ir a reprimirlos, es la paz. Nos están queriendo convencer que esta libertad malintencionada, perversa que plantean los Milei, no es otra cosa que la esclavitud, es cierto. Y la ignorancia es la fuerza, dice este texto de George Orwell. Sí, claro, si ignoramos lo que nos ha pasado, es la fuerza de los que quieren volver a hacer lo mismo. Nos disputamos un relato. Aquí, desde el campo nacional y popular, tenemos que salir a poner en juego los hechos. Porque está la prueba, pasó en Córdoba, pasó en la capital de Córdoba. Instalaron un relato y los hechos se los llevaron puestos. Entonces después el candidato se dice, discúlpeme, y los hice venir al pedo. Sí, claro. Sí, claro. Se puede vencer el relato, por más que ellos tengan la tinta, la pluma y la palabra. A ese relato se lo puede vencer. Si no, no estaríamos aquí diciéndole esto a ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.